Hola, buen día a todos. Un día soleado aquí en Miami. Un día en el que estoy súper enredado haciendo miles de cosas. Pero, bueno, y ya llevo tiempo separadito de estos videos. Este tiene que ver con la espiritualidad, pero tiene que ver con la cultura también. Tiene que ver con la cultura y con la mentira impuesta por tantos años al pueblo cubano. Es importante que yo, por lo menos dejar estas cosas claras, no sé. Por lo menos expresarme o decirme. Y sobre todo la responsabilidad que siento profundamente con la gente a la que le hice santo o con las personas que comparten conmigo este camino espiritual. Y no se puede ser espiritualmente bueno, o no se puede ser totalmente bueno, o no se puede entender el camino de salvación, el camino de Dios, si no se conoce bien. O sea, no se ama lo que no se conoce. No se entiende lo que no se conoce. No se puede vivir entonces de manera honesta si no conocemos totalmente determinados hechos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, el primer viaje, que fue un viaje por la visa B1, que venía como a ver 2 películas mías, en fin, esas cosas. Yo conozco a Maite, que fue mi ahijada después de Olokun, de Ibuayé, y tenemos las mejores relaciones. Y empiezo a interactuar con sus 3 hijos, los cuales estaban en la escuela. Y me empiezo a preguntarle, porque me gusta. Yo venía de Cuba con la idea mentirosa, con la idea absurda, con la mentira tremendísima que aquí la educación se cobraba. O sea que si un niño iba a la escuela, los padres tenían que pagar para que ese niño estudiara. Eso nos lo dicen y nos lo hacen creer en Cuba a nosotros. Y eso es mentira. Es mentira. Y empecé a preguntarle entonces a Maricel, Masi y a Adriancito qué estudiaban, qué les daban, porque estaban en distintos grados. Y me impresionaba tremendamente las asignaturas, el conocimiento de arte, el conocimiento de historia. No para contarles a ustedes que los niños en Estados Unidos son niños. No son jóvenes meneando las nalgas, perdónenme la grosería, adelantados. Son niños que tienen ingenuidad, que tienen eso que tiene que tener un niño, porque todo tiene su edad. Bueno, qué mentira nos hace creer el gobierno dictatorial ilegítimo, porque es ilegítimo, de Cuba. Nos han hecho creer que la educación en el capitalismo se cobra, y que el capitalismo es un sistema brutal. Y hay opositores piensan esto. El capitalismo equivale a economía de libre mercado. Se le llama el mundo libre a los países capitalistas porque son los países donde hay libre mercado. O sea, el Estado no tiene el control de los medios de producción. Ese control lo tiene el pueblo, la persona humana. O sea, en un país donde hay libertad de mercado, usted tiene derecho, pero es libre, es pura libertad, derecho total a montar la empresa que usted quiera y a tener con esa empresa ganancias, dividendos. Hay leyes que usted debe seguir para usted no infringir en el maltrato humano, pero es la diferencia de una sociedad de libre mercado o capitalista a una sociedad desastrosa, socialista, que es la misma mierda que el comunismo. Donde en esta sociedad de no libre mercado, donde evidentemente no hay libertad ninguna, la persona no tiene derecho
o no puede montar su propia empresa porque todo pertenece al Estado. Todo está estatalizado. Y es imposible que un gobierno se pueda dedicar a todo, porque no es imposible que un equipo lo pueda hacer todo. Es imposible. Bueno, no vamos a entrar ahora en discusión de cosas que para mí están demasiado claras. Estoy explicando que en los Estados Unidos de Norteamérica la educación primaria, secundaria y preuniversitaria es gratuita para todas las personas que aquí viven, sean ciudadanos o residentes. Es más, si eres inmigrante indocumentado, también vas a la escuela y te dan clases porque es un derecho universal. Está en la Carta Magna de los Derechos Humanos. O sea, que es un derecho de cada ciudadano o de cada habitante de este plano terráqueo recibir instrucción. Ah, claro, la escuela en Cuba es gratuita, entre comillas. No, la escuela en Cuba es gratuita como lo es en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Cuba no hay escuelas privadas porque no hay libre mercado. Ah, entonces sí. Aquí también hay escuelas que tú pagas. Porque tengo una hijada, por ejemplo, que tenía los hijos hasta el otro día en una escuela católica que ella pagaba. Porque como hay libre mercado, usted puede montar una escuela, usted cumple con todas las reglas que usted tiene que cumplir y usted monta una escuela o una universidad, lo que usted quiera, y usted cobra por esas clases que usted da y usted tiene entonces los derechos, los títulos, bla, 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 al respecto de todo lo que significa esto. Entonces, hay escuelas privadas que si usted tiene la opción de mandar a su hijo a una escuela privada o a una escuela pública, que es una escuela gratuita provista por el Estado. Cuando yo estudié para la ciudadanía, me preguntaban, una de las preguntas era, ¿qué obligaciones o de qué se ocupa el Estado? El Estado es como un pequeño país. Y dice que provee de educación a la población. O sea, el Estado tiene la obligación de proveer escuela y educación a sus habitantes. Luego, el Estado de la Florida, en este caso, tiene esa obligación, ese deber de proveer escuelas y educación. Lo iba a decir en inglés, me sale en inglés. Proveer escuelas y educación. Es un deber del Estado. Y también hay escuelas privadas. Ahora esta hijada mía, a los niños los sacó de la escuela privada porque no le convenía por el horario. Y está en una escuela pública y tienen el mismo nivel. Hay barrios y barrios, pero esto es legal y oficial. Que en el capitalismo la educación se cobra es mentira. Que la educación en el socialismo asqueroso cubano es tremenda mierda, perdónenme, es verdad. No voy a hacer historia al respecto. Y que es una educación adoctrinada para preparar las conciencias o manipular a esos niños que van creciendo y que piensen y decidan según yo quiero, según mi sistema. También es verdad. En una escuela pública no debe pasar eso en un país libre, porque uno tiene derecho a pensar y a militar en el partido que le dé la gana. Usted no puede meter una bomba a nadie, usted no puede meter un tiro a nadie, usted no puede levantarle la mano a nadie, usted no puede golpear a nadie, pero usted puede pensar y decir y expresarse como le da la gana. ¿Por qué razón hay que meterle, no sé, 10 años, 20 años, 7 años le están pidiendo a este chiquito? Porque salió con un cartel por el Boulevard de San Rafael diciendo que liberen a Luis Manuel Ortega Alcántara. A ver, ¿en qué cabeza le cabe a alguien poder condenar a una persona a prisión porque tenga un cartel en la calle con una frase de Martí, como este hombre el otro día de Camagüey? ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Bueno, pues nada. La medicina. No he terminado con la educación. La universidad hay que pagarla en un país de libre mercado, porque ya usted va a estudiar una carrera que le va a dar dividendos. En Cuba también se paga. Sí. ¿Qué cosa es el servicio social? Pues no es más que usted tiene que trabajarle de gratis al gobierno, como usted se graduó de ingeniero, de médico, de lo que sea,
y lo mandan a remangar la tuerca. La gente hace su palanca, le paga al del ministerio y no lo mandan para ahí, lo mandan para otro lugar. Ajá, pero el sistema funciona así. El servicio social, después que usted se gradúa en Cuba, no es más que la manera que usted tiene de pagarle al gobierno su carrera. Pero, como el gobierno le da la gana, usted no tiene opción. Aquí hay opciones. Usted aplica para un crédito estudiantil que el gobierno federal de los Estados Unidos le da a usted $20,000, $17,000 como préstamo estudiantil, y usted con ese dinero, que muchas veces la gente lo echa en el bolsillo, compra libros, paga su gasolina, hace su vida normal para poder estudiar su carrera equilibradamente y en paz. Después usted devuelve ese préstamo. Cuando usted ya se graduó, usted empieza a pagar para devolver ese préstamo. Y muchas veces una parte de ese préstamo se lo perdonan a usted. Hay mucha tela por donde contar ahí, pero para que entiendan cómo funciona el sistema educacional y que no es verdad lo que la gente dice y lo que nos han querido meter en la cabeza a nosotros los cubanos. Continúo. La medicina. También hay hospitales gratuitos en los Estados Unidos, que son los hospitales públicos, los hospitales que el Estado provee para aquellas personas que no tienen dinero para pagarse un seguro médico. Este tema lo voy a agrandar un poquitico más adelante, pero la indignación por noticias que estoy oyendo no me dejaba manejar sin contarles parte de la verdad. Aunque no está toda, hay mucha más verdad de la mentira que nos han metido en la cabeza durante años. Hay mucha más verdad. Y yo decidí no callármela. Que Dios les bendiga mucho. La emotividad no es bravura, es emotividad y pasión. Los quiero mucho.